Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Hoy continuaremos nuevamente con nuestro estudio, el estudio más profundo del libro de Apocalipsis y más detallado. Hoy estaremos entrando en una jornada de estudio del capítulo 6 acerca del sello de Dios. Este consistirá más o menos de 6 secciones. Las 3 primeras vamos a hablar de manera profunda, verso por verso. Analizaremos todo lo que se encuentra en este capítulo, y esto será seguido por dos secciones más en las cuales hablaremos acerca de las preguntas controversiales que se tengan. ¿Quiénes son esos 144,000? ¿Son un mismo grupo o son un grupo diferente de la gran multitud? ¿Este es un número literal o es un número simbólico? Todos esos detalles los vamos a estar hablando aquí, y finalmente tendremos una última presentación, la sexta presentación, que será a manera de sermón, tomando en cuenta todo lo que hemos estudiado en los previos 5 estudios. Les pido entonces a todos ustedes que compartan, por favor. Estos temas son temas de gran relevancia para los tiempos en los que nosotros vivimos. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te pedimos también que te suscribas a nuestro canal y que puedas entonces compartir estos videos con otras personas y beneficiarte a ti mismo. Les recuerdo también que este es parte de un estudio. Ya llevamos más o menos 6 meses estudiando el libro de Apocalipsis y vamos ahora en el capítulo 7 del mismo. Entonces recordemos que en la profecía de los 7 sellos, que se da después del llamado que se le hace a las 7 iglesias y aquellas personas que escuchan, entonces Yeshua usa los 7 sellos como una manera para purificarlos y sacarlos al otro lado siendo vencedores. Recuerden que el que venciere se le dará la corona de vida. Ahora entonces en el capítulo 7 nosotros podemos ver algunos detalles. Nosotros podemos ver que se dividen en dos escenas principales. En la primera escena nosotros vemos entonces esa multitud de los 144,000 sellados que se encuentran en los versos del 1 al 8 del capítulo 7, y la segunda escena describe esa gran multitud que se encuentra en los versos del 9 al 17. Es una gran multitud que se encuentra en ante la presencia del trono de Dios, al parecer después de pasar por esa gran tribulación, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 7 versos del 9 al 17. Entonces vamos a recordar la escena de Apocalipsis. Entonces se inserta aquí a manera de paréntesis entre la apertura del sexto sello y del séptimo sello. La conclusión de los 6 sellos, recuerden que nos llevaba a los eventos finales de la historia de la tierra, y nos conducía ya a la misma segunda venida con el séptimo sello. Cuando ocurre ese séptimo sello, también es la segunda venida de Yeshua. Entonces con el juicio que se acerca, también nos menciona que las masas rebeldes, estoy hablando ya de las trompetas y de las plagas finales, esas masas rebeldes buscan esconderse por donde puedan de la ira del Cordero, clamando en pánico, porque ese gran día de su ira ha llegado. Y allí se termina este capítulo en el versículo 17 de Apocalipsis 6 con la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie ante la ira del Cordero? Y eso es lo que nos responde el capítulo 7. Nos dice quiénes son los que pueden mantenerse en pie. Así que sin más introducción, vamos a ver estos videos que siempre vemos de la representación gráfica de la visión que tuvo Juan. Capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vemos aquí que el capítulo 7 nos proporciona la respuesta a la pregunta anterior, diciéndonos que aquellos que podrán sostenerse en pie en ese día son el pueblo sellado de Dios. ¿Cuánto no te gustaría a ti hacer parte de ese pueblo? Continúa estudiando con nosotros y más adelante vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos hacer o cómo recibimos ese privilegio de parte de Dios de ser parte de ese pueblo. Así que los 144,000 y esta gran multitud son esos que han sido sellados del pueblo de Dios. Y también entonces aquí se nos aclara que el juicio final derramado sobre los que moran en la tierra y la destrucción de la tierra no pueden llegar hasta que se complete el sellamiento del pueblo de Dios. Dios va a tener a su pueblo fijo y firme, ¿ok? Entonces, de hecho, esto corresponde a la respuesta dada a los mártires en el capítulo anterior, que se dice que esperen hasta que se completen también sus hermanos, ¿cierto? Hasta que tengan el sello de la aprobación, hasta que el Espíritu Santo haya sido puesto sobre ellos y tengan ese sello de aprobación. Entonces, Apocalipsis 7, versículo de 1 al 3, nos habla de ese sellamiento mismo, ¿ok? Después de esto nos dice el texto: después de esto vi ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Ahorita vamos a hablar en detalle cada una de estas cosas. Y continúa diciendo: y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Okay? Pasemos ahora a examinar diferentes puntos de esto. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes el significado de lo que significan los 4 ángulos de la tierra. Esta frase se usó en el antiguo cercano oriente de manera muy similar a como lo usamos hoy en día cuando decimos los 4 puntos cardinales, los 4 puntos del compás. Y era para describir un significado global de un evento. Así Isaías habla de reunir a los desterrados de Israel y los desterrados de Judá de los 4 confines de la tierra, como lo leemos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Ezequiel imaginó que el fin vendría sobre los 4 rincones de la tierra, eso se encuentra en Ezequiel 7:2. Y los 4 ángulos en Apocalipsis 7:1 evidentemente corresponden a los 4 vientos mencionados posteriormente. ¿Okay? ¿Y qué son esos 4 vientos? Pues examinemos también. Los 4 vientos, creo que en el pasado ya habíamos estudiado esto, pero en el Antiguo Testamento los vientos simbolizan las fuerzas destructivas que son los agentes de Dios. Las fuerzas destructivas que son los agentes de Dios. Jeremías anunció que el juicio venidero contra Jerusalén vendría como viento seco de las alturas del desierto. Jeremías 4, versículos 11 y 12. En Jeremías 23, versos 19, 30 y 23, se dice que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Oseas habló del viento del Señor viniendo del desierto y destruyendo la fertilidad de la tierra. Oseas 13:15. En Zacarías 6, versículos 5 al 7, los 4 caballos se interpretan como los 4 espíritus, que en el hebreo es la misma palabra espíritu o viento, los 4 vientos del cielo. Y esto podría sugerir que los 4 vientos de Apocalipsis 7:1 son otra forma de referirse a los 4 jinetes del capítulo 6. Es una posibilidad. Así que el detener de los vientos por los 4 ángeles podría contrastarse con el surgir de los 4 jinetes del capítulo 6. Ahora, también se nos habla allí acerca de la tierra y el mar, y estos denotan universalidad. En el capítulo 10 de Apocalipsis, más adelante cuando lo estudiemos, encontraremos que hay un ángel poderoso que se para con un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, en Apocalipsis 10:5. También 12 y 12 se nos dice que hay de la tierra y el mar porque Satanás ha descendido a ellos. Entonces nosotros sabemos también que Dios es ¿qué? El creador del cielo, de la tierra y del mar, y eso también lo habla el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 14, versículo 7. Y en el capítulo 7, en este capítulo en particular, la tierra y el mar, entonces aparentemente tienen un simbolismo negativo, ¿cierto? Es particularmente interesante que la tierra y el mar son las localidades de donde vienen las bestias de Apocalipsis 13. Una viene del mar y otra viene de la tierra. Entonces, esos desastres de los que va a hablar, que se hablan allí, son de naturaleza universal, de naturaleza global. Eso es lo que está haciendo referencia allí. En el versículo 2 nosotros vemos una frase interesante que nos dice, ¿de dónde sale el sol? ¿Cierto? Que este ángel viene de dónde sale el sol. Y en el antiguo cercano oriente, esta frase era una forma de designar al este. En el Antiguo Testamento, el este se usa a menudo con referencia a Dios. De hecho, el Edén mismo estaba en oriente. Génesis 2:8. En Ezequiel fue desde el este que la gloria de Dios llegó al templo. Fue desde el oriente que llegó la gloria de Dios al templo, Ezequiel 43:2. Y en el Nuevo Testamento, el este siempre está asociado con Cristo. ¿Okay? Los magos vieron la estrella en el este anunciando al rey recién nacido, de acuerdo a Mateo capítulo 2 versículos 2 al 9. Y a Jesús se le llama la aurora de lo alto, o sea, la salida del sol, en Lucas capítulo 1 versículo 78. Y la estrella resplandeciente de la mañana se le llama en Apocalipsis 22 versículo 16. Y Jesús habló de esa señal del Hijo del Hombre que aparece desde el oriente, ¿cierto? Mateo 24, versículo 27 al 30. Así que vemos que
El este hace referencia a Dios mismo. El ángel lleva en sus manos un sello para marcar en las frentes al remanente de los hijos de Dios. Por lo tanto, otro ángel que asciende desde la salida del sol en 7:2 es probablemente un ángel comisionado por Yahweh mismo. El hecho de que este ángel le dé órdenes a estos poderosos ángeles de un rango al parecer superior, presumiblemente puedan ser querubines, sugiere que él es el comandante de las huestes celestiales, el que les está dando orden. Así que en el libro de Apocalipsis nosotros también vemos que el comandante de las huestes celestiales es Miguel. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. En este momento es preliminar la obra de purificación que Cristo comenzará a hacer sobre su iglesia. Los fieles ya han escuchado el llamado del testigo fiel. Y a pesar de que muchos profesos miembros del pueblo de Dios se oponen a ellos, no han claudicado. La obra de la iglesia de Dios es afectada o limitada en esa época por la oposición interna y la influencia de aquellos que son tibios, que se van a oponer a la obra, los que quieren ir a hacer la obra de compartir este precioso mensaje con el mundo. Más adelante vamos a hablar de ese mensaje que se debe estar compartiendo, que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 6. Y al mismo tiempo entonces hay una tensión mundial en el que se oirá acerca de guerras y de rumores de guerra, de acuerdo a Mateo 24, versículos 6 al 7. Así que todos estos juicios afectarán especialmente a los que dicen ser judíos o pueblo de Dios y no lo son, ¿ok? Pero a los que decimos ser pueblo de Dios y sí lo somos, Él nos va a preservar de todas estas cosas. Todo este proceso es lo que consideraríamos un zarandeo. Más adelante vamos a hablar al respecto de eso en otro tema. Un zarandeo que Cristo ejerce sobre las filas de su pueblo profeso. ¿Con el propósito de hacer qué? Pues de prepararlo para cumplir con la poderosa obra final registrada en Apocalipsis 18. Nos dice allí el texto. Después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue eliminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sin lugar a duda, esos 4 ángeles están comisionados para una gran obra, una obra de juicio y de destrucción global, de la misma manera que fue el ángel comisionado en Egipto para destruir a los primogénitos. Esto era un preámbulo de la liberación del pueblo de Dios, del control de Faraón, y también va a ser un preámbulo de la liberación del pueblo de Dios del tiempo del fin, del pecado y de las manos enemigas del anticristo y de todos estos poderes que estarán en plena fuerza en esos tiempos. Notemos también las palabras de Ezequiel, capítulo 6, versos 7 y 8. Versículo 7 dice: y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Luego alguien con apariencia de hijo de hombre, como el que Juan ve aquí en Apocalipsis también, le muestra a Ezequiel, en el versículo 2 del capítulo 8, las abominaciones de idolatría que los dirigentes de Israel hacían en la casa del Dios mismo. Este ángel ordena entonces a los otros 4 ángeles exaltados que no suelten esas fuerzas destructivas, esos vientos, hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta escena está extraída de Ezequiel 9, que describe en lenguaje simbólico la escena de la destrucción de Jerusalén antes del exilio. Voy a leer lo que dice allí el texto. Nos dice: clamó en mis oídos gran voz, diciendo, estoy leyendo Ezequiel capítulo 9, versos del 1 al 11, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir.
y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios, versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual habían estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que noten que el pueblo que está siendo sellado son aquellos que están clamando por las cosas que están ocurriendo dentro del mismo pueblo de Dios. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos y jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: caminad la casa, contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Versículo 10. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Noten estas palabras que encontramos allí. El profeta vio en su visión a un mensajero celestial, a quien describe como un hombre vestido de lino y con un estuche para escribir atado a la cintura. Se le había instruido que pasara por la ciudad y marcara en la frente de los fieles antes de la matanza de los habitantes de Jerusalén, porque esa matanza estaba pronta a comenzar. A los verdugos se les dijo que no debían de tocar a ninguno de aquellos que tuviera la marca, que tuviera el sello, mejor, para no confundir con la marca de la bestia, ¿no? Aquellos que fueran sellados. Así que la señal en la frente distinguía a los que eran el propio pueblo fiel de Dios de otros que eran infieles, de los idólatras, proporcionándoles entonces protección de ese juicio venidero. Así que eso es lo que nos dice Apocalipsis 9 versículos 1, Ezequiel 9 versos del 1 al 11. Vemos entonces aquí un paralelo entre estos primeros 3 versos de Apocalipsis 7 y Ezequiel capítulo 9. Aparentemente la obra de zarandeo no será solamente un momento donde los hipócritas y desagradecidos dejen las filas de la iglesia, sino también una obra de destrucción y de muerte encomendada por Yeshua mismo, por Cristo mismo, como lo demuestra Ezequiel 9 y Apocalipsis 9, capítulo 9 hasta el capítulo 16, donde vemos cómo se describen todas estas escenas de las trompetas. Lo triste es que los que han sido elegidos y capacitados para evitar este destino, que somos nosotros, el pueblo de Dios, no solamente no estamos haciendo nada, sino que alevosamente muchos se van a oponer a aquel que los llamó. Van a ser engreídos y se van a oponer. En estas personas se cumplirá la sentencia pronunciada sobre el centinela infiel. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir el pueblo, y viene la espada y hiere a alguno, este habrá caído por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Ezequiel 33, versículo 6. ¿Okay?
Entonces, vemos allí toda esa relación entre el libro de Ezequiel y esos primeros versos del capítulo 7. Así que ya había habido un sellamiento anteriormente. Cuando hablemos en detalle acerca de las controversias, vamos a mencionar nuevamente eso. Recuerden que hoy estamos viendo el trasfondo del Antiguo Testamento en el libro, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora, vamos a hablar con respecto al sellamiento, qué era lo que connotaba, ¿cierto? En aquellos tiempos en los que vivía el apóstol Juan, que fue el escritor de este libro de Apocalipsis. La antigua idea básica de sellar era para denotar la propiedad de algo. Cuando algo estaba sellado como un documento era para ratificarlo o para proteger también su contenido. Así que el sello, en esencia, tiene dos objetivos. Indicar propiedad, ¿ok?, sobre los que han permanecido fieles al Cordero y asegurar para ellos protección ante los juicios de Dios, ¿ok? ¿Cuáles son los dos puntos? Indicar que son de Dios, son su propiedad, y también garantizar esa protección de Dios cuando Él envíe sus juicios ante el mundo. Del sellamiento, como se muestra aquí, podemos observar varias cosas. Primero, Dios no permitirá que los eventos finales entren en acción hasta que su pueblo haya sido sellado, haya sido ya marcado para la salvación, fijado en la salvación más bien. Y en segundo lugar, antes de que llegue la tribulación de los últimos tiempos, el pueblo fiel de Dios debe ser sellado en la frente para estar protegido. ¿Okay? Yo sé que suena redundante, pero lo estoy haciendo con un propósito. Ahora quiero recordarles que esta persecución, esta tribulación del tiempo del fin es diferente a la gran tribulación que ya había ocurrido, de la cual habían sufrido las almas que estaban bajo el altar en el capítulo 6, ¿ok? Esta es otra tribulación posterior a la cual estamos haciendo referencia. Y en tercer lugar, esta escena nos menciona que el propósito principal del sellamiento del pueblo de Dios es darles la seguridad de la salvación. El sellamiento corresponde al lavado de las vestiduras, blanqueándolas en la sangre del Cordero, allí en Apocalipsis 7:14 y también en Apocalipsis 22:14, ¿cierto? Cuando somos sellados, somos limpiados. El sellamiento es algo que ocurre cuando una persona viene a Cristo. Ser sellado por el sello del Espíritu, que es el Espíritu Santo, es la señal de un cristiano genuino que pertenece a Dios y la señal de la seguridad de la salvación. En él también vosotros, explica Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, y también hay referencia a esto en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 22, 21 y 22, ¿ok? Entonces también se nos dice en la palabra: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Los cristianos genuinos son aquellos a quienes Dios reconoce como su propio pueblo. Por lo tanto, el sello es la señal simbólica de un cristiano verdadero. Esto lo aclara Pablo, pero el fundamento de Yahweh está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Así que el sello de Dios, en primer lugar, en primera instancia, es el Espíritu Santo de Dios, quien nos sella y nos ayuda a caminar en obediencia, en santidad. Por lo tanto, en Apocalipsis se dice que los fieles están sellados. Lo encontramos en Apocalipsis 9, versículo 4, versículo 14, y también en Apocalipsis 22, versículo 4. Porque ellos pertenecen a Dios como su posesión, han sido entonces sellados. John Pauline señala que Apocalipsis 7 del 1 al 3 no limita explícitamente el sellamiento al tiempo del fin. En muchas ocasiones nosotros
Pensamos que el sellamiento solamente ocurre en el tiempo del fin, pero como ya les mencioné, en el tiempo de Ezequiel mismo hubo un sellamiento. Y Pablo nos menciona que el sello que nosotros tenemos es el del Espíritu Santo. Así que Dios ha estado sellando a su pueblo a través de toda la historia. A través de toda la historia Él ha estado sellándonos. Entonces, voy a leer esta cita de John Paulin que nos dice que en el Apocalipsis 7 del 1 al 3 no limita explícitamente el sellamiento del tiempo del fin, simplemente se enfoca en la importancia de la obra del sellamiento en el escenario de los tiempos del fin. Apocalipsis 9:4 nos dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que claramente eso se ajusta a esta suposición que menciona el doctor Paulin. Y en el momento de la crisis final de la historia de este mundo, el sellamiento adquirirá un significado adicional como una señal de protección, al igual que en la visión de Ezequiel, donde los sellados fueron entonces ¿qué? Protegidos durante el juicio que cayó sobre Israel en Ezequiel 9 del 1 al 7, como ya lo habíamos mencionado. Así que el siguiente texto de los rollos del Mar Muerto indica que, a propósito, un rollo semejante al que vemos allí, indica que los grupos, algunos grupos judíos anticiparon la reocurrencia escatológica de la visión de Ezequiel. Pero todo lo demás, dice allí ese texto que les estoy leyendo, ese siguiente texto, pero todo lo demás será entregado a la espada cuando venga el Mesías de Aarón y de Israel, tal como sucedió durante el tiempo del primer castigo, el de Ezequiel. Como dijo Ezequiel, haz una marca en la frente a los que lloran y se lamentan, Ezequiel 9:4. Pero el resto fue entregado a la espada que toma represalias por las violaciones del pacto. Y tal es el veredicto sobre todos los miembros del pacto que no se aferren a estas leyes. Están condenados a la destrucción por Belial. Esto es lo que decía el escrito de estos judíos allí en registros que tenemos de rollos del Mar Muerto, ¿ok? Entonces es muy interesante encontrar eso allí. Ok, quiero hablar otro poco más acerca del sello de Dios y del Espíritu Santo, el sello de Dios y el Espíritu Santo, ¿ok? Y esta gráfica que ven aquí en la pantalla me gusta porque tiene bastantes aspectos, ¿cierto? Que ya les he mencionado, nos dice que habla de propiedades, mío, ha sido aprobado, el sello de aprobación, ¿ok? Nos protege, no toque, pagado es porque son las aras de nuestra salvación, ¿cierto? El down payment de nuestra salvación. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Okay? Más adelante voy a entrar también en detalle acerca de otro aspecto del sello, ¿ok? Pero aquí debemos destacar que la palabra sello tiene dos connotaciones. Generalmente llamamos sello tanto al instrumento que marca el objeto como la marca que deja, ¿cierto? Como lo vemos aquí en esta gráfica, ¿ok? Tanto el objeto como la marca que deja. En este caso podemos hacer la misma distinción. En el pasaje de Apocalipsis 14 no se describe al instrumento que sella, sino la marca que deja en la frente de los 144,000. En este caso la marca sello es el nombre del Cordero y del Padre. ¿Sí entienden? ¿Okay? En Apocalipsis 14, que también se habla de los 144,000, lo vamos a ver más adelante. Entonces se nos dice que ellos son sellados en su frente con el nombre del Cordero y del Padre. Noten eso, se nos dice que son sellados con el nombre del Cordero y del Padre. Pero en las otras cartas se nos ha dicho que el sello es el Espíritu Santo. Y esto no se contradice porque el Espíritu Santo al dejar su sello en nosotros nos marca con el nombre de Dios, que no es otra cosa que su carácter. ¿Ok? Nos marca con su carácter. En otros pasajes en el Nuevo Testamento podemos ver que los apóstoles hicieron referencia al instrumento divino que sella a los hijos de Dios y al mismo tiempo lo señalaban como el sello, ¿okay? Como esa marca que Dios deja en nosotros. Notemos las palabras del apóstol Pablo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para la redención. Efesios 1:13 también nos dice, en él también vosotros, habiendo oído toda palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde que les había
dicho que el Espíritu Santo iba a venir, les iba a dar poder para que predicaran el Evangelio por todos los lugares. ¿Okay? Entonces, estos versículos vemos que el Espíritu Santo es identificado como el instrumento, aunque sabemos que obviamente es una persona, ¿cierto? El Espíritu Santo es el instrumento que Dios usa para dejar una marca que queda en el creyente, y esa marca es nada más y nada menos que el fruto del Espíritu, el amor, el carácter de Dios, ¿cierto? El nombre de Dios representa su carácter. Por lo tanto, desde los días de Juan hasta el final, el sellamiento de Dios a los suyos a través del ofrecimiento del Evangelio continúa durante todo el periodo desde la cruz y la resurrección hasta el final. Aquellos que tengan el sello de Dios en su frente, Apocalipsis 7:3, podrán estar en pie en el gran día de la ira. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Okay. Ahora vamos a volver al versículo 2 de Apocalipsis 7. Dice allí: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, versículos 2 al 3. Así que el sellamiento escatológico, como señal de protección, también es paralelo a la marca de a la marca, a la marca de la bestia, ¿ok? Entonces, dice en Éxodo 12, versículos 21 al 23, se nos habla también de esa marca que se dejó en la puerta del dintel. Se nos dice: la puerta de la casa con la sangre del cordero pascual diseñada para proteger a los israelitas, has de marcarla con esto. Y eso está en Éxodo versículos 12, 21 al 33, y recuerden que eso marcaba el inicio de la liberación de Israel. Esta era la ratificación final del pueblo de Dios para que se mantengan firmes en Dios, ¿ok? Durante la crisis final. Y Jesús había prometido protección a la hora de la prueba que estaba por llegar a los moradores de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 3:10. ¿Recuerdan eso? ¿Ok? Entonces, mientras que en Apocalipsis el pueblo de Dios está sellado, en Apocalipsis 7 del 1 al 8, 9:4, 14:1, 20:4, los que se oponen a Dios y al Evangelio se describen como marcados, ¿ok? Marcados con el nombre de la bestia. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, ellos son marcados con el nombre de la bestia. Recuerden, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, que también es el nombre del Padre y del Cordero en la frente, mientras ellos son marcados con el nombre de la bestia. Como tal, entonces son propiedad de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 16 al 17, 14:9, 16:2, 19:20 y 20:4. Mientras que el sello de Dios consiste en el nombre de Dios en sus frentes. La marca de la bestia consiste en el nombre de la bestia en su frente o en su mano. Apocalipsis 13, 17. Así que la recepción de la marca de la bestia es el sello de la bestia, ¿cierto? Y por otro lado está el sello de Dios, que consiste en el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces el nombre de la bestia, el sello, la marca de la bestia y su nombre por un lado, y el sello de Dios y su nombre por el otro. Y esto denota conformidad, ya sea al carácter de Satanás por un lado, o ya sea al carácter de Dios por el otro, ¿ok? Y esto ya nos habla entonces del conflicto final, que todos llevarán la imagen de de a quien ha buscado, ya sea de lo demoníaco por un lado o de lo divino por el otro. Y por eso es que cuando sufren las plagas no se arrepentirán, continuarán empedernidos, como decimos en mi país de origen, en Colombia, continuarán empedernidos en su maldad. ¿Okay? Entonces, en la crisis final de la historia de este mundo, el sellamiento adquirirá un significado y una importancia adicionales, porque es una ratificación final del pueblo de Dios para estar en pie y firmes en Dios en esa crisis final. ¿Okay? Ahora, el sello de Dios está destinado a proteger a los santos de esos poderes demoníacos que torturan a los hombres para que busquen la muerte en lugar de la vida, como vemos en Apocalipsis 9, 4, 6. Las personas van a desear morir después de ser torturadas por estos poderes, ¿ok?
Y también los santos están protegidos de las 7 últimas plagas que Dios mismo enviará y que caerán solo sobre los adoradores de la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 16, versículo 2. El sello entonces protege a los santos de la derrota del enemigo, ¿cierto? Que el enemigo no va a venir a derrotarlos a ellos. Y los protege también de los juicios de Dios. Quedan protegidos de los ataques del enemigo y de los juicios que Dios está enviando una vez que han sido sellados, ¿ok? Entonces, pero no los protege de la ira de la bestia, como lo vemos en Apocalipsis 13, versículos 15 al 17. Ok, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nos protege de la derrota, no vamos a ser derrotados, pero no nos protege de la ira de la bestia. Vamos a ser perseguidos, esa es parte de la ira de la bestia. Vamos a ser puestos en prisiones, es parte de la ira de la bestia. Vamos a ser llevados a cortes, es parte de la ira de la bestia. Vamos a ser vituperados, se van a burlar de nosotros. Lo leemos en Apocalipsis 13, versos 15 al 17, ¿sí? Entonces, pero sí nos va a proteger de los juicios de Dios. No nos protege de la ira de la bestia, pero nos da protección en el sentido de que no vamos a ser derrotados, ¿cierto? Y de la misma manera, de manera muy similar, la marca de la bestia protege a las personas que lo tienen de la ira de la bestia, pero no los protege de los juicios de Dios. ¿Cuál tú escoges? ¿Ser protegido de la ira de la bestia, que va a ser derrotada, o de los juicios divinos? ¿Ok? Entonces ellos son protegidos de esa persecución y se mantienen seguros de la bestia, pero la ira de Dios recaerá sobre ellos. Yo prefiero ser protegido de esa ira de Dios, aunque la ira de la bestia venga sobre mí. Dios va a estar conmigo y me va a dar el poder de ser victorioso, de vencer. Ya no importa cuál tentación ponga o cuál presión ponga la bestia, vamos a obtener la victoria. Así entonces es como a todos los israelitas que tuvieron en este día el primer día de la Pascua de Pesaj, ellos tuvieron las puertas marcadas, los dinteles marcadas con sangre del Cordero Pascual. Ellos, solamente ellos, de acuerdo a Apocalipsis, a Éxodos 12, versículos 21 y 23, fueron los que recibieron protección de ese ángel destructor que vino, ¿ok? Y los fieles marcados en la visión de Ezequiel fueron protegidos durante el juicio que cayó sobre Jerusalén. Allí otra vez en Ezequiel 9, versículos 1 al 11. De igual manera, el Espíritu Santo proporciona una protección especial al cristiano en la hora escatológica de la prueba. ¿Okay? Estamos viendo diferentes aspectos que quiero compartir con ustedes. Y un último aspecto que me gustaría compartir con ustedes hoy es acerca del sello y el rapto secreto. Vamos a examinar el sello y el rapto secreto. ¿Ok? El sello y el rapto secreto. Apocalipsis 7, versículo 16, nos dice claramente a nosotros estas palabras que se oponen a esa visión del rapto secreto. Nos dice Apocalipsis 7, 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 16, 8, 9 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Miren, eso está pasando durante esas copas de Dios, ¿ok? Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y aquí en Apocalipsis 7 se nos indica entonces claramente que el pueblo de Dios está sellado, no para ser exento de esa hora de prueba, no para ser exento de ese fuego que quema a los hombres, porque evidentemente están sufriendo hambre, están sufriendo sed, están sufriendo un calor abrasador de esa cuarta plaga, de esa cuarta copa. No van a ser, no se les va a evitar pasar por este tiempo, ¿cierto? Apocalipsis 7:16, cuando lo comparamos con Apocalipsis 16 del 8 al 9, se nos dice que este sello se les pone para que puedan ser traídos a través de esa situación, a través de esa dificultad, y puedan ser entonces victoriosos, como nos dice Apocalipsis 7:14, que lo acabamos de leer allí también. Entonces, este sellamiento es un proceso por el cual los cristianos deben de pasar y que alcanza su clímax y un nuevo significado justo antes de la segunda venida. Entonces, todos los cristianos pasamos por un sellamiento, pero en el tiempo del fin va a tener
un significado aún mayor, porque aquellas personas que estén selladas van a recibir esa protección. De la misma manera, en el pueblo de Dios, en Israel, en el pasado, muchas personas habían sido selladas con el Espíritu de Dios para la salvación, pero en casos especiales como en el día de la Pascua, en ese primer día de la Pascua, cuando pusieron la sangre en los dinteles, aquellos que tuvieron esa marca sellaron sus puertas y no pudo entrar, ese ángel destructor no pasó por alto. Igual en Ezequiel, aquellos que fueron protegidos con el sello, también el ángel destructor no, esos 4 ángeles destructores en ese caso no les destruyeron. Eso es lo que ocurre en el tiempo del fin. Tiene la misma connotación. Así que el Espíritu Santo nos sella siempre a través de toda la historia, desde la ascensión de Jesús hasta el tiempo del fin. Pero también el Espíritu Santo entonces nos protege de manera especial en esos momentos de juicio que han ocurrido en el pasado, tanto en la liberación del pueblo de Israel como en nuestra liberación en el tiempo del fin. Así que el sellamiento de Apocalipsis 7 debe entenderse como el cierre final del proceso de sellamiento en la tierra, cuando la predicación del Evangelio llegará a su fin y la gracia ya no está disponible para el que no se arrepintió. Recuerden que Jesús dice que una vez que el Evangelio es predicado por todas las naciones, entonces llega el fin, ¿ok? Ya todo esto ocurre justamente después de que se han predicado el Evangelio a todo pueblo, nación y lengua, como lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Apocalipsis 14. Cuando llegue la hora entonces de la gran prueba y el pueblo de Dios esté completamente sellado e identificado como suyo y como tal protegido, entonces los ángeles que restringen a esos 4 vientos liberarán las fuerzas destructivas de las plagas finales en Apocalipsis 16, y entonces los malvados experimentarán toda la fuerza, la severidad y la universalidad de los desastres que Dios estará enviando, de esos desastres finales que caerán sobre los moradores de la tierra y la tierra misma. Como declaró Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. En esos momentos difíciles Él nos va a librar de esa tentación y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Okay? Quiero entonces resumir nuevamente. El sello es en primer lugar el Espíritu Santo. Se le ha dado a todos los cristianos a través de la historia. Cobrará una importancia específica en el tiempo del fin, ya que el sello significa propiedad, el sello significa protección, el sello significa seguridad, ¿cierto? Y el sello significa también tener el carácter de Dios, identificación con Dios. El sello es algo que por lo cual todos los cristianos deben de pasar, pero en el tiempo del fin será lo que nos protegerá en esos momentos tanto de ser derrotados por la ira de la bestia, como ser afectados y destruidos por los juicios de Dios en esas copas, en esas plagas finales que Él estará enviando. Si tienen algunas preguntas, les pido que pongan sus comentarios allí en nuestro canal y nosotros daremos respuesta a estas preguntas allí en los comentarios. Les pedimos también que compartan y que si tienen sed de conocer más, vayan y examinen nuestros otros videos que están allí de todos los capítulos previos a este. Tengan entonces ustedes todos una muy bonita noche. Me alegra mucho haber podido compartir con ustedes hoy nuevamente después de casi 2 meses de pausa. Tuve unos problemas con el internet aquí en mi casa, luego salí de vacaciones y de viaje, pero ahora estoy nuevamente feliz de estar con ustedes aquí y esperamos poder continuar este profundo estudio. Y verdaderamente no hay un estudio más largo, más extenso y más detallado del libro de Apocalipsis en todo el internet, lo pueden buscar, y este va a ser el estudio más completo, porque estamos estudiando verso por verso y luego damos entonces las interpretaciones, pero no sin antes darles las herramientas a cada uno de ustedes para que vean que la interpretación que estamos dando está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Así que les deseo a todos una muy bonita tarde y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, más o menos a las 4 de la tarde estaremos en vivo y también a través de Zoom. Los invitamos para que ustedes traigan sus preguntas y podamos compartir. También vamos a estar poniendo allí los textos bíblicos para aquellos que deseen ayudarnos
en la lectura y deseen preguntarnos en vivo a través de Zoom, estaremos compartiendo con ustedes. Tengan todos entonces una muy bonita noche. Hoy vimos nuevamente el tema de el trasfondo de los sellos en el Antiguo Testamento. La próxima semana vamos a ver el sellamiento y la iglesia militante. El sellamiento y la iglesia militante. Tengan entonces una muy bonita noche. Dios les bendiga.